Era un día tranquilo, o eso creían. El coche patrulla se detuvo. 2 agentes salieron del vehículo. Un grupo de hombres rodeaba a un hombre herido. El matón pelirrojo había sido abofeteado antes por agredir a una mujer muda. Ahora quería venganza. Pateó al hombre herido. El antiguo capitán. Un agente corrió a ayudarlo, pero los lacayos lo inmovilizaron. El matón sonrió con aire burlón. Arrodíllate, lame mis zapatos o le romperé el brazo y te lo daré. El capitán dudó. Entonces alguien intervino. Nuestro protagonista. Tranquilo, firme. Si alguien lo toca, advirtió, le romperé los huesos y lo usaré como leña. La multitud rugió y cargó. En un instante, él se movió, pateó, codo, rodilla, puñetazo. 4 hombres caídos en segundos. Su líder, tímido y furioso, levantó su arma. Estás muerto por atacar a los guardias de la ciudad. 3 disparos. Atrapó el arma en pleno disparo. Demasiado lento, dijo, y la aplastó con las manos desnudas. Si se abalanzó con una daga, el hombre le agarró la muñeca, lo desarmó y lo levantó por el cuello. Querías que se arrodillara. Él gruñó. Ahora te toca a ti. Lo estrelló contra el suelo, inconsciente, echando espuma por la boca. El resto solo podía mirar, incapaces de creer lo que habían visto. Ahora bien, nuestro protagonista había adquirido este aterrador poder unos meses atrás. Nadie habría imaginado que la excavación arqueológica de unas misteriosas ruinas activaría un antiguo sello y, a su vez, se convertiría en una catástrofe para toda la humanidad. Una extraña niebla carmesí se extendió rápidamente por todas las ciudades. Los humanos atrapados en la niebla sangrienta no pudieron soportar la mutación, enloqueciendo antes de morir violentamente. Sin embargo, la mayoría de los demás seres vivos se transformaron en criaturas aterradoras con habilidades extrañas. Se les describía como aberraciones. Allá donde iban estas aberraciones, dejaban ciudades en ruinas. El miedo se extendió como una plaga. Se lanzaron misiles que impactaron en la ciudad. El polvo y el humo cubrieron la zona. Un tipo, con aspecto de zombi y una aberración, como una mano con garras, buscaba a Xiao Hui. Algunas aberraciones lobunas se enfrentaron a él, pero él siguió buscándola. Atacó a los lobos aberrantes con sus garras. Después de eso, parecía cansado e inestable. Pisó las ruinas, sin dejar de buscar a Xiao Hui. Caminaba como un zombi, hasta que vio una muñeca. Se acercó rápidamente a ella mientras pensaba en Xiao Hui. Estaba a punto de coger la muñeca con su mano en forma de garra, pero se detuvo y volvió a cambiarla por su mano normal, antes de agarrar la muñeca. Y entonces, las lágrimas brotaron de sus ojos. Quería desesperadamente saber dónde estaba ella. Hace 3 días, se recibieron informes sobre una niebla carmesí que aparecía en varias zonas. Se aconsejó a la población que no cundiera el pánico y que permaneciera en casa en la medida de lo posible. Mientras tanto, había una familia viajando en coche. El hijo y la hija dormían en el asiento trasero. Los militares golpearon el coche mientras les ordenaban que se marcharan. Inmediatamente, la madre se sentó en el asiento del copiloto mientras el padre conducía. Él expresó su desconfianza hacia los políticos. La hija le dijo a su hermano mayor que tenía miedo. Su hermano le aseguró que todo iría bien, ya que todos estaban con ella, mientras que el padre se quejaba de que se hubiera involucrado al ejército y se hubiera disfrazado el suceso como un desastre natural. El hijo se percató del gran alboroto que había afuera. Sentía curiosidad por saber qué era la niebla carmesí. Entonces se produjo una fuerte explosión. Le sorprendió. Inmediatamente, cubrió a su hermana y le dijo que se agachara. Un coche cayó sobre el suyo. El hijo preguntó a sus padres si estaban bien. El padre admitió que tenía la pierna atascada, mientras que la madre tosía. Ella preguntó qué había pasado. Un ruido fuerte había llamado su atención. El miedo se apoderó de sus rostros. Vieron a gente huyendo de una aberración. Inmediatamente, el padre les dijo que salieran del coche. El hijo abrió la puerta de una patada, y salió. Intentó abrir la puerta de su madre, pero estaba atascada. Ella le dijo que se llevara a su hermana y se marchara, pero él quería sacarlos a todos. Su hermana temblaba al ver cómo la aberración se acercaba a un hombre. Ese hombre gritaba pidiendo ayuda, muy fuerte. Al ver lo cerca que estaba la aberración, su madre le instó a que se marchara de inmediato. Su padre le recordó que él era el hermano mayor, por lo que tenía que responsabilizarse de ella. Dejaron a Xiao Sue, su hermana, a su cuidado. Entonces, una explosión los lanzó por los aires. La aberración había saltado hacia su coche. Sue gritó llamando a su madre y a su padre. La aberración se agitó con el alboroto. Los tomó como blanco. Shua quería ir con sus padres, pero su hermano la arrastró lejos. Toda la zona era un caos. La aberración voladora derribó el avión militar. Corrieron tan rápido como pudieron por el camino. Se dieron cuenta de cómo los animales y las personas se volvían locos. El hermano mayor preguntó,
¿qué demonios está pasando? Una niebla carmesí cubría la zona, mientras el lobo, como una aberración, se lanzaba a la casa. Los hermanos se escondieron detrás de una estantería. El hermano se asomó, y vio al lobo alejarse. Se sintió aliviado de que por fin se hubiera ido, pero su hermana de repente se sintió extraña. Se llevó las manos a la cabeza. Él le preguntó, ¿qué pasa? Ella admitió que no se sentía bien. El hermano vio sus caras en el espejo, y había líneas formándose en él. Sospechó que era porque habían inhalado demasiado de la niebla carmesí. Sacó algunos suministros de la estantería y humedeció un paño con agua. Luego cubrió la nariz y la boca de su hermana con ella, pero en ese momento, sintió un dolor agudo. Sentía mucho calor y algo estaba saliendo a la fuerza de su cuerpo, y no podía detenerlo. Su le preguntó qué le pasaba, pero él mintió y dijo que estaba bien. Intentó controlar el temblor de sus manos. El lobo errante, como una aberración, los percibió. Gritó, «Detente», a su cuerpo, asustando a su hermana. Entonces la aberración los vio. Inmediatamente, corrieron y la aberración los persiguió. Salieron del supermercado, y se vieron bloqueados por una aberración alada. Estaban rodeados. Él abrazó a su hermana con fuerza mientras la consolaba para que no tuviera miedo. Entonces, la aberración alada batió sus alas mientras rugía con fuerza. Varias aberraciones más se acercaron a ellos. Incluso había un monstruo parecido a un dragón rojo sobre ellos. El hermano pensó que realmente iban a morir. Además, antes de continuar, este tipo será nuestro protagonista, así que asegúrense de esperar su trama protectora. El hermano arrastró a su hermana para volver al interior, porque fuera era más peligroso. Cogió un palo mientras decía que era su única oportunidad. Cargó contra la aberración lobo, y rompió el palo. Entonces, la aberración lobuna intentó devorarlo. Él se estrelló contra el suelo mientras intentaba evitar que cerrara la boca. Este se detuvo cuando, de repente, recibió un flechazo en el ojo. Su le ayudó, utilizando la ballesta que había encontrado, pero entonces la aberración lobuna la atacó. En cambio, su hermano le gritó que corriera. Ella lo hizo. Su hermano le dijo que no mirara atrás. Mientras tanto, el hermano tosía sangre y sentía un dolor insoportable. Ocurrió en un momento realmente malo. Zoe tropezó y cayó mientras la aberración lobo estaba justo detrás de ella. El hermano se agarró a la pared para levantarse. De repente, una luz roja brillante se disparó hacia el cielo. Los escombros cayeron sobre el lobo, y el hermano lo inmovilizó en el suelo. Y luego lo apuñaló con una barra de acero. Lo apuñaló una y otra vez mientras le decía que se fuera al infierno. Shua vio esto y se preocupó por su hermano. Inmediatamente lo abrazó para que se detuviera. No tenía ni idea de qué le pasaba. Le aseguró que estaba bien para que dejara de hacerlo. Al mismo tiempo, su hermano recuerda que sus padres les dijeron que huyeran. Dejaron a Sue a su cuidado, mientras su padre le aseguraba que él cuidaría de su madre. Le dijeron que cuidara de Sue y sobreviviera. Entonces oyó a Sue llamándole. Recuperó el sentido, y vio a su hermana abrazándolo. Él se disculpó por haberla preocupado. Ella le preguntó si estaba bien. Ahora debía responder que estaba bien, pero vio a través del cristal una aberración alada que se acercaba a Sui. Inmediatamente la agarró para evadir el ataque. La aberración alada centró su atención en ellos. Él la golpeó con una barra de acero, para ahuyentarla. El golpe hizo que el pájaro saliera volando. Luego le dijo a Sue que se escondiera mientras él se ocupaba de ella. A Sue le preocupaba que él fuera solo. La aberración del pájaro gigante los tenía en la mira, así que tenía que alejarlo, pero Sue no quería que se fuera. Tenía miedo de que volviera a perder el control. Él le aseguró que esta vez no pasaría, y le pidió que esperara allí y que volvería enseguida. Ella le hizo prometer que volvería sano y salvo. Él se lo prometió. Luego salió. Tenía la teoría de que cazar aberraciones y absorber la energía roja de ellas lo haría más fuerte. Por lo tanto, esperaba que la energía del Big Bird fuera mayor. Así que, siempre y cuando lo derrotara, tendría suficiente poder para proteger a su familia. Le gritó que muriera. La gran aberración lo observaba, pero los lobos atacaron. En cambio, era como si ni siquiera mereciera su tiempo. Golpeó a los lobos con la barra de acero mientras se abría paso hacia la aberración. Sus ataques eran poderosos, pero los lobos trabajaban juntos. Después de golpear a uno que estaba delante, un lobo que venía por detrás le mordió el brazo. Eso lo enfureció y sus manos se transformaron en garras. Golpeó a esos lobos con esas manos en forma de garras. Estaba eufórico con el poder que sentía. Un avión que volaba sobre ellos llamó la atención de la gran aberración. Se confundió cuando voló. Este hombre recuperó el sentido y se preguntó qué le había pasado. Se disparó un misil en su dirección, y en ese momento, Shua salió y le preguntó si estaba bien. Él entró en pánico y le gritó que no saliera. Entonces, el misil explotó. El avión vio a algunos supervivientes, así que aterrizó para ver cómo estaban.
vieron a alguien infectado, así que lo dejaron allí. En su lugar, se llevaron a la chica. Nuestro protagonista tenía la vista borrosa, pero vio cómo subían a su hermana al avión. Los militares se dieron prisa porque las aberraciones volverían pronto. Extendió su mano en forma de garra mientras el avión se alejaba. Luego perdió el conocimiento. Sea tenía los ojos llorosos cuando llamó a su hermano. Ella estaba ardiendo mientras le preguntaba por qué no la había salvado. Él extendió su mano con forma de garra hacia ella, pero ella ya se había ido, y eso lo despertó de golpe. Volvió a tener el mismo sueño. Había pasado medio año y seguía buscándola. Se alegraba de que no lo hubieran descubierto mientras dormía. Salió del edificio con una ametralladora en la mano. Cuando So fue secuestrada por esa gente, buscó en todos los refugios locales, pero no había ni rastro de ella. Para encontrar a su hermana, se unió a la patrulla fronteriza, la unidad de menor rango del ejército, y se convirtió en un soldado de bajo rango en un mundo caótico como ese. Solo el ejército tiene autorización para recopilar información y viajar libremente. Llegó al puesto fronterizo de la ciudad de Chisik, saludó al capitán del equipo de patrulla de la ciudad de Chisi, Jia-Hun, y se disculpó por llegar tarde. Hun le dio una patada. Estaba molesto porque había vuelto a holgazanear y había llegado tarde a su guardia. Subió por una alta escalera mientras oía a alguien decirle que cuando llegaran los peces gordos, por fin podrían fichar la salida. Entonces Hun le advirtió que si metía la pata, le haría la vida imposible. Hace medio año, la niebla carmesí entró en erupción. La mayoría de las ciudades quedaron en ruinas y se convirtieron en hábitats para las aberraciones. Junto con la niebla carmesí, también apareció una misteriosa aguja carmesí. Los humanos supervivientes solo pueden ganarse la vida a duras penas en las tierras fronterizas, lejos de la aguja y de la niebla carmesí. Mientras observaba la ciudad caída desde una zona elevada, se preguntó si la gran aberración seguía allí. Hun dijo que la unidad de respuesta especial estaba allí, así que solo tenían que seguir adelante, y que, aunque no pudieran mantener la línea, un grupo de soldados rasos como ellos tampoco podrían hacer nada al respecto. Estaban hablando de la famosa unidad de respuesta especial. Así que el hombre le preguntó por qué pensaba que caerían, cuando la unidad había estado aplastando aberraciones durante todo el camino hasta allí. Mientras tanto, nuestro protagonista se sentó en el acantilado, sin dejar de odiar el olor de la niebla carmesí. La niebla saca a relucir la sed de sangre primitiva de las criaturas y las hace enfrentarse entre sí. Entonces vio que la niebla carmesí se disipaba. Se dio cuenta de que algo se abalanzaba hacia ellos. Un soldado también se dio cuenta de que algo iba mal, así que apuntó al capitán. El capitán le regañó por armar jaleo. Entonces vieron que la niebla carmesí se abalanzaba hacia ellos, y la unidad de respuesta especial corriendo hacia ellos. Preguntaron, ¿qué demonios ha pasado? Pero aquellos hombres les gritaron que retrocedieran. El capitán ordenó a todos que se retiraran. Los hombres de la unidad especial quedaron envueltos por la niebla carmesí. Entonces el capitán gritó con fuerza cuando su ropa se quedó atrapada. Una aberración parecida a un dragón tenía sus garras en su capucha. Pensó que era su fin. Nuestro protagonista oyó sus gritos desde el acantilado. Inmediatamente saltó, aterrizó sobre la aberración y la aplastó. La otra dirigió su atención hacia el alboroto. Sus manos se transformaron de nuevo. La otra aberración intentó devorarlo, pero él le arrancó la cabeza del cuerpo, y luego absorbió una energía roja de ella. Después de absorberla, se sintió un poco más fuerte. Le intrigaba saber qué pasaría si absorbía algunas más. 6 aberraciones lo rodeaban, así que sus expectativas aumentaron. Pero antes de que pudiera hacer nada, esas aberraciones fueron alcanzadas por una poderosa energía láser. Se preguntó quién estaría allí. Una mujer de cabello plateado se sorprendió al verlo. Era la capitana Son Rui, Dao Destacamento Sangre Ardiente. Inmediatamente reconoció que se trataba de alguien de la unidad de respuesta especial. Sabía que eso no era bueno para él. Tenía que cambiar rápidamente. Rui ordenó a la unidad que se marchara. Nadie debía quedar con vida. Sus hombres lo rodearon. Levantó los brazos y les dijo que no dispararan. Les explicó que era el soldado Hanao, del equipo de patrulla de las 12 en punto. Los hombres dispararon. Su objetivo era la aberración que había detrás de él. El equipo de la unidad de respuesta especial confirmó que el objetivo había sido eliminado. Rui dio un paso adelante, y le preguntó dónde estaba su arma. Sabía que estaba jodido. Antes de que Howe pudiera responder, el hombre del equipo de respuesta especial recibió la orden de que todas las unidades se retiraran del puesto avanzado a la línea defensiva temporal, y que nadie podía entrar sin el permiso del oficial Son. Dentro de la tienda, Rui recibió un informe de que había 37 bajas en el puesto avanzado del sector. Entre ellas, 2 eran del escuadrón Amber Blood de la unidad de respuesta especial y 30 eran del equipo de patrulla que concluye el informe de bajas del incidente. Howe tuvo que preguntar,
¿Por qué lo detenían? Afirmaba que él también era una víctima. Rui le leyó que, a las 17:23, abandonó su puesto sin autorización durante 2 horas. Poco después de su regreso, se produjo el motín de la niebla carmesí. Ella le dio la oportunidad de explicarse. Tenía que encontrar la manera de salir del apuro. Al principio tartamudeó, pero luego explicó que había echado una siesta en las ruinas cercanas, pero que había informado al capitán. Su compañero de equipo dijo que llegaba tarde a todas las misiones y que el capitán siempre lo pasaba por alto. Esa rata le molestaba, lo amenazó con la mirada de que si seguía diciendo tonterías, lo mataría. El hombre le advirtió que no inculpara al capitán. Rui se dio cuenta de que su equipo de patrulla tenía bastantes problemas, como si sintiera que estaban hablando de él. Jun estornudó, tenía todo el cuerpo envuelto en vendajes, pero el médico le aseguró que no iba a morir. Todas sus pruebas dieron resultados normales, pero el miembro del equipo que estaba a su lado dudaba de que eso pudiera considerarse realmente normal. De vuelta en la tienda, Rui lee el expediente que dice que solo había superado el entrenamiento básico hacía 3 meses. En la última batalla, incluso la unidad de respuesta especial perdió a 2 personas, pero Ao logró sobrevivir. Ao respondió que tenía miedo de morir y que en el colegio había formado parte del equipo de atletismo, por lo que era más rápido que la mayoría. Afirmó que cuando vio venir la niebla carmesí, echó a correr. Ella le preguntó por qué se había alistado en el ejército si tenía miedo a morir. Le preguntó si tenía algún otro objetivo. Durante los 6 meses que estuvo buscándola, no dejó de matar y absorber aberraciones de bajo nivel. Poco a poco aprendió a controlar sus transformaciones entre la forma de bestia y la forma humana. Durante medio año, evitó a la gente como un lobo solitario. Utilizó el método más primitivo para buscar en todas las ruinas, visitando todos los asentamientos humanos. Como soldado, Rui lo llamó cobarde que se aferraba a la vida. Estaba enfadada porque había abandonado su puesto y le había ocultado información. Ella esperaba que él supiera las consecuencias. Él le preguntó si iba a ejecutarlo. Ella le susurró al oído, preguntándole qué le pasaba en las manos, lo que confirmó que lo había visto. Le preguntó por qué mentía y cuál era su verdadero objetivo. Su conversación se vio interrumpida cuando el suelo tembló. Ella pensó que era un terremoto, pero ¿cómo podía estar familiarizada con esa sensación? Él se levantó y le dijo que corriera. Era una horda de aberraciones que se acercaba. Le molestó que él intentara huir, mientras que delante de ella, era como si ella ni siquiera estuviera allí, así que lo sometió. Los hombres que la acompañaban se asustaron al ver que estaba perdiendo el control. Le dijeron que se calmara, porque el suelo se derrumbaría, y así fue. Cayeron en una zona oscura. Ahora estaban bajo tierra. Estaba demasiado oscuro, así que Rui ordenó que encendieran las luces. El hombre llamó a O, desastre andante. Nada bueno sucede cuando él está cerca. Él respondió que deberían quejarse después de salir con vida. El hombre dudaba de que realmente pudieran salir. Encendieron la barra luminosa. Vieron que la zona era como un laberinto excavado por una aberración. Rui les ordenó que mantuvieran la calma y revisaran sus armas, así como mantener la formación y cubrirse las espaldas. Hubo una ráfaga de viento. Llamó la atención de A. El hombre que estaba a su lado le preguntó por qué miraba hacia allí. Él respondió que había oído el viento. El hombre pensó inmediatamente que estaba fuera, así que fue a comprobarlo. El hombre informó alegremente de que efectivamente había una brisa. Elogió a Ao, diciendo que, aunque fuera un mocoso, era un artista del escape de primera clase. También vio una luz delante. Se emocionó y dijo, después de saber que había un camino delante, no se dio cuenta de que una aberración se arrastraba detrás de él. Rui le gritó que se agachara. Disparó y decapitó al monstruo. El líquido verde casi lo alcanza. El líquido de estos escarabajos era corrosivo. Luego regañó al hombre, diciéndole que no actuara sin sus órdenes. Se dio cuenta de que Ao estaba evitando riesgos. Le dijo que, una vez que salieran, debía explicarle todo. Ao se preguntó qué estaría planeando ella. Ella conocía su secreto y aún no le había llamado la atención por ello. Entonces oyeron un ruido. Se dieron cuenta de que algo se acercaba. Era una horda de aberraciones. Esos insectos salieron de los agujeros. Estaban en serios problemas. Esos insectos se arrastraban hacia ellos. Dispararon contra ellos, mientras huían, pero Howe sintió algo. Rui lo vio y le gritó que no se detuviera y siguiera corriendo, pero se dio cuenta de que el enjambre se había detenido. Los demás hombres vieron algo delante. Era una aberración tan grande que la llamaron clase dominadora, y había absorbido la niebla carmesí, y la había convertido en energía. Ao les dijo que prestaran atención, porque esa cosa era peligrosa. Rui le disparó, al mismo tiempo que ésta liberaba la energía. Fue alcanzada, pero cuando Rui vio la energía que se acercaba, se quedó paralizada. Afortunadamente, nuestro chico bloqueó el ataque con su mano transformada. Ella se sorprendió.
Él le dijo que cuando salieran de allí con vida, él le explicaría todo adecuadamente. Hizo que su otra mano también se transformara. Ella estaba preocupada, porque ni siquiera su ataque había surtido efecto. Se preguntaba si realmente tenía una solución. Le dijo que tuviera cuidado. Él respondió que sí, luego se abalanzó sobre él. Esta aberración de clase dominador le recordó a la aberración anterior. El monstruo tenía clasificaciones: clase Scout, clase Sabueso, clase Damenate, clase Colossus y clase Catástrofe. Sentía curiosidad por saber cuánto más fuerte podría llegar a ser una vez que lo hubiera absorbido. Tras su ataque, se dio cuenta de lo resistente que era. Si hubiera sido una bestia normal, ya habría quedado destrozada. Su enorme cuerpo era como un vehículo de guerra blindado de gran tamaño. Supuso que debía de haber devorado a bastantes de los de su especie. Lo atacó, pero él escapó. Incluso comentó que era demasiado lento. Tenía curiosidad por saber si había puesto toda su mejora en la defensa, pero no era más que un blanco móvil. Los otros dos hombres dispararon contra él, pero no podían creerlo. El tipo que siempre corría más rápido que nadie, el que más temía a la muerte. Eso les hizo cuestionarse quién era realmente Yanao. Rui respondió que era un sujeto experimental, desarrollado en secreto por la Unidad Especial del Gobierno Unido para luchar contra las bestias alienígenas. No podían creer que un tipo que tardó 3 meses en superar el entrenamiento básico, el que corre más rápido que nadie ante la primera señal de peligro, fuera un experimento de combate contra bestias. Le preguntaron a Rui si ella ya lo sabía. Ella respondió que solo lo confirmó cuando él bloqueó el ataque de la bestia por ella antes. El otro hombre se quedó en silencio. Era el suboficial del escuadrón de expedición Sangre Carmesí, Sir Lin Yonghee, que dudaba de que la unidad especial tuviera realmente tales sujetos experimentales, o de que su capitán Rui estuviera ocultando algo. Ella le explicó que había escapado del laboratorio y que no esperaban que se colara en la patrulla fronteriza. El hombre le preguntó si el último incidente de brote de Crimson Mist se debía a Ao. Ella respondió que no se podía descartar, por lo que debía investigarlo. Advirtió al hombre que se trataba de información ultrasecreta de la unidad especial, por lo que no debía revelar nada de lo que viera u oyera. Ella confirmó que el soldado de la patrulla lo había entendido y él respondió que sí. La gran aberración volvió a acumular energía en su boca, y luego liberó la energía condensada del orbe. Y eso no es bueno, les dijo a los tres que se apartaran. Golpeó el suelo. Rui pudo evadirla. El soldado de patrulla sin nombre se sorprendió de que estuviera vivo. Yang He lo agarró para ayudarlo a esquivarlo antes. Entonces este patrullero vio que tenía la pierna herida, y Yang He le aseguró que no moriría. No podía creer que un hombre de una unidad de operaciones especiales hiciera eso por una persona humilde como él, que no era más que un simple soldado. Yang He respondió que una pierna a cambio de una vida era un buen trato, pero el soldado estaba preocupado, porque su misión era dar caza a una bestia y acababa de perder una importante capacidad de combate. Aclaró que no se había hecho soldado solo para matar a esas malditas bestias. Él existía para proteger y, como último escudo de la humanidad, nunca abandonaría a nadie. Eso dejó al patrullero sin palabras. Mientras tanto, Ao fue lanzado por el monstruo, las nieblas carmesí. La energía se había agotado. Ya no podía mantener la transformación de un solo brazo. Se enfrentaba a un insecto espinoso con escudo de acero de clase Damenate. Ahora comprendía lo problemática que era esta clase Damenate. El escudo de acero clase dominador insecto espinoso rugió con fuerza. Apuntó a Ao, pero recibió un golpe en el costado. Fue Rui quien lo golpeó. Ella le gritó a Ao que aún no podía morir. Todavía había muchas cosas que debía explicarle. El insecto espinoso con escudo de acero de clase dominadora se rió. Rui se dio cuenta. Entonces vio la niebla carmesí saliendo de la cueva. Los túneles interconectados le permitían transferir fácilmente la niebla carmesí desde otros lugares. Gracias a eso, el insecto podía reponer su energía. Vio que su herida comenzaba a curarse. Si eso continuaba, volvería a estar en plena forma. Se dio cuenta de que la repentina erupción de niebla carmesí en el puesto avanzado había sido obra suya. Sabía que no podían matarlo, así que sugirió huir mientras pudieran, pero él se negó. Quería matarlo. Invocar la niebla roja también lo había reabastecido. Ahora que no podía moverse imprudentemente, era su mejor oportunidad para atacar. Pero si fallaban, él moriría allí. Había vagado por las puertas del infierno muchas veces, y una más no importaba. Ella estuvo de acuerdo con él y aprovechó la única oportunidad que tenían. Ella planeaba liberar todo su poder para destrozar la armadura de su cabeza. Entonces Howe aprovecharía la oportunidad para destruir su cerebro por completo. Era la única forma de derrotarlo. Ella abrió fuego al mismo tiempo, y Ao se dirigió hacia el monstruo. Con el ataque de Rui, la armadura de la cabeza quedó destrozada. A continuación, Ao lo remató con su propio ataque, que impactó en su cabeza.
y luego lo atacó continuamente. El líquido verde se derramó de su cuerpo. Rui esperó para saber si habían tenido éxito. Ao cayó de su cabeza, y se estrelló contra el suelo. Ella corrió inmediatamente a su lado. Le preguntó si estaba bien. Vio que algo había caído sobre él. Era una foto. No se percató del cristal negro que tenía en la mano. Se le clavó en la palma de la mano, profundamente en su conciencia. Al principio estaba confundido, y más tarde se vio a sí mismo, pero no podía controlar su cuerpo. Se dio cuenta de que se había convertido completamente en una bestia, pero estaba confundido sobre lo que estaba haciendo. Se preguntó si era como si su vida pasara ante sus ojos. Vio un ADN brillante. Finalmente sintió que podía moverse, y sintió algo en su pecho. Era el cristal que había dentro de la aberración gigante. Parecía una especie de cuerpo energético. Estaba confundido sobre cómo se había transferido a su pecho cuando antes solo lo estaba sosteniendo, y luego absorbió la niebla carmesí. Y no solo eso, sino que también la almacenaba. Así que, aunque absorbiera más niebla carmesí que antes y se desestabilizara aún más, ya no tendría que preocuparse por perder el control. Era como un seguro. Cuando perdía el control, recuperaba la niebla carmesí de su cuerpo y recuperaba la cordura. De esa manera, podría absorber la aberración sin dudarlo y evolucionar para ser más fuerte. No tenía que preocuparse por contar cada muerte. Se sintió decepcionado cuando supo que el cristal tenía una capacidad limitada. Si continuaba, estallaría. Entonces recordó algo. En el último movimiento del insecto, este consumió una gran cantidad de niebla carmesí. ¿Cómo puede absorber niebla carmesí? La converge. Mientras tanto, su cuerpo yacía en una cama de hospital y la niebla carmesí se escapaba de su pecho. Finalmente, abrió los ojos. Entonces reunió la niebla carmesí en la palma de su mano. En ese momento, Rui entró y lo vio. Ella entró en pánico y le preguntó qué estaba haciendo. Él le gritó que se apartara. Entonces, la energía estalló con tal fuerza que irrumpió hacia afuera. Hace 5 minutos, el patrullero le informó a Rui sobre la pierna del joven Ji. Ella respondió que él era un soldado y estaba preparado para eso, por lo que no había necesidad de que se culpara a sí mismo. Rui entró en la habitación del hospital. Jeong-hee le preguntó qué pasaba con Ao, ya que nunca había oído hablar de que la unidad especial tuviera sujetos de prueba. Ella respondió que era un caso de alto secreto. Cogió su tableta y le aconsejó que se centrara en su recuperación y no se preocupara por nada más. Además, le informó de que había solicitado su traslado al departamento de logística de la sede central para que a partir de entonces pudiera descansar adecuadamente. Él respondió que informaría del asunto con sinceridad a su padre. El jefe de personal, Son Yan, confiaba en que él tomaría su propia decisión. Esto le enfureció y le recordó quién era su superior. A partir de entonces, se le congelaron sus privilegios de comunicación. Tampoco se le permitió ir a ningún sitio. Después de eso, ella fue directamente a ver a Ao a la sala 314, y llegaron a su habitación. Ordenó al patrullero que vigilara la puerta. Nadie podía entrar sin su permiso, y cuando abrió la puerta, Howe tenía una energía concentrada en su mano. Él se sorprendió mucho al verla. Ella le preguntó qué estaba haciendo mientras él le gritaba que se apartara. Él ya no podía controlar la energía, y ésta se desató. Ella se agachó para esquivarla. La poderosa fuerza de la energía también hizo caer al patrullero que estaba afuera. Atravesó 3 edificios, el último de los cuales quedó partido por la mitad. Desde la ventana, Yang-hee vio que el edificio abandonado había sido atravesado. Se preguntó si Ao había sido el responsable. Si era así, se preguntó cuánto tiempo podría Rui ocultar toda la situación. El patrullero temblaba de miedo mientras se quejaba de ser el desafortunado. Pidió ayuda, ya que no quería morir. Rui reconoció que era el movimiento del insecto de antes. Le intrigaba por qué Ao podía usar las habilidades de las aberraciones directamente, sin la armadura de bestialización. Ella le recordó que le debía algunas explicaciones. Fueron a la azotea del hospital y lo discutieron. Ella aprendió sobre él y concluyó que no solo podía absorber el núcleo de una bestia aberrante, sino que también podía aprender sus habilidades. Él añadió que no era solo eso, ya que también podía absorber y almacenar más niebla carmesí y que los cristales eran capaces de autorrepararse. Ella sonrió cuando él comentó que tenía muchas características. Él admite haber obtenido su fuerza y habilidades, pero también le preocupa estar convirtiéndose poco a poco en uno de ellos. Eso le hizo preguntarse si alguien como él todavía podía considerarse un ser humano de verdad. Le preguntó cómo lo veía ella. Ella respondió que era único y que ser humano o monstruo dependería de cómo usara su poder. Ella también sabía que su poder era tanto un desastre como un arma. Le dio 2 opciones, o se unía a la sangre ardiente y se convertía en soldado de reserva en su escuadrón, o ser clasificado como una amenaza y ser eliminado. Al igual que las aberraciones, él le preguntó sobre la eliminación.
Entonces ella admitió que las tropas de la ciudad no tenían la capacidad para hacerlo, ni siquiera ella, pero también pensó que él podría enfrentarse solo a la unidad especial, lo cual era demasiado arrogante. Ella lo convenció de que unirse a su escuadrón tenía sus ventajas, estatus, información y recursos, y que ella se encargaría de cualquier problema que se le presentara. Le divertía que ella estuviera dispuesta a aceptar a un elemento peligroso como él, al que acababa de conocer y cuyo poder estaba fuera de control. Se daba cuenta de que el precio era alto y, para que ella se tomara tantas molestias para reclutarlo, sabía que debía tener algún otro objetivo. Ella se dio cuenta de que él era inteligente. Entonces admitió que había una razón por la que lo necesitaba. Le aseguró que no eran enemigos, y luego sugirió que lo considerara como una transacción. Él se sorprendió cuando ella le mostró una foto de él con su hermana. Luego le advirtió que no la subestimara. Si quisiera investigar su pasado, sería un juego de niños para ella. Luego le dijo que si se unía a Blazing Blood, utilizaría su red de inteligencia de más alto nivel y todos los recursos a su disposición para ayudarle a encontrar a su hermana. Howe sabía que había un límite a lo que podía hacer, buscando a ciegas por su cuenta, y tal y como ella había dicho, con un rango y un estatus más altos en el ejército, podría investigar más lugares y le resultaría más fácil moverse. Aceptó el trato, pero sugirió que, dado que ella lo necesitaba tanto, debería darle un aumento de sueldo. Admitió que todo su salario anterior se había gastado en la búsqueda de su hermana, como capitana de los Sangre Ardiente. Ella lo aprobó como soldado de reserva de los Sangre Ardiente con el salario y los beneficios más altos. Luego le ordenó que se largara y se ocupara del papeleo. Él siguió la orden. Se dirigió al equipo de patrulla para tramitar el traslado de inmediato, pero antes de que se marchara, ella recordó algo. Pagó los daños que causó en el hospital, por lo que se lo descontaría de su salario. Entonces pensó en su tío y se sintió aún más decidida a salvarlo. Aún no podía creer que tuviera que pagarlo. Después de todo, Rui tenía la sensación de que él tenía la clave para convertir una aberración en humano. Unos días más tarde, en el edificio de la guarnición del equipo de patrulla de la ciudad de Easy, Ao se enteró de que el otro patrullero también iba a ir a la unidad de respuesta especial. Los dos patrulleros sugirieron que el capitán y el suboficial Young-hee lo tenían en alta estima, y aunque él se había unido al departamento de logística, estaba seguro de que podrían trabajar juntos. Ao ni siquiera recuerda el nombre del tipo. No le había prestado mucha atención antes. De repente, el hombre vio al capitán Jun y se sintió bien. Ahora Ao se volvió hacia él. Jun tenía el brazo derecho y la pierna izquierda rotos. El tipo grande y musculoso recordaba cómo le había abofeteado por una mujer muda. Y ahora Jun actuaba como un perro callejero mendigando a su equipo de defensa de la ciudad la pensión de su compañero de escuadrón. Entonces pateó al herido Jun. Era el capitán del equipo de defensa de la ciudad de Easy, Hansi. El patrullero que acompañaba a Ao se enfadó y se abalanzó sobre ellos, pero fue reducido por dos hombres. Les gritó que soltaran al capitán. Sir agarró a Jun por la mandíbula, le escupió y le dijo que se arrodillara y le lamiera el barro de los zapatos, o le rompería el brazo y se lo daría como muleta. Jun apretó los dientes. Estaba a punto de ponerse de rodillas, pero Ao lo levantó y le dijo que no era necesario que se arrodillara. Se sorprendió al ver a Ao. Ao reconoció que le había ayudado mucho antes y que ahora era su turno de devolverle el favor. Anunció su presencia y advirtió que si alguien se atrevía a tocar un solo pelo de la cabeza del capitán, le rompería los huesos y los quemaría para hacer leña. Esto enfureció a todos. Todos se abalanzaron sobre él mientras le decían que estaba buscando la muerte. Ao los esquivó, pateó al primero, dio un codazo al segundo, pateó al tercero en la rodilla, y le dio un puñetazo en el estómago al cuarto. El último se estrelló contra la pared. En un instante, los cuatro estaban en el suelo. Entonces el tipo que estaba detrás de Sai gritó que su capitán era un guerrero de rango E. Le dijeron que moriría por atacarlos en el interior. Si se sorprendió de que hubiera derribado a sus hombres en solo 4 segundos. Se preguntó cómo era posible que fuera tan rápido. Si apuntó con el arma a Ao. No podía creer que esa basura del equipo de patrulla se atreviera a oponerse a la guardia de la ciudad. Le disparó 3 balas. Y entonces Ao agarró el arma mientras le decía que la velocidad a la que disparaba era demasiado lenta. Entonces Ao aplastó el arma entre sus manos. Le dijo que su velocidad ni siquiera era un porcentaje de la de Ruiz. Sí se enfureció y sacó una daga, pero Ao le agarró la mano, tiró el arma y agarró a Sar por el cuello. Recordó que el tipo quería que el capitán se arrodillara. Apretó el agarre, lo que hizo que Sai entrara en pánico. Howe lo miró con ira y le dijo que era su turno. Luego golpeó al tipo contra el suelo, dejándolo inconsciente, con espuma en la boca. Los demás hombres no podían creer que hubiera esquivado una bala y aplastado una pistola reglamentaria con sus propias manos. En lo más profundo de su ser,
Howe se dio cuenta de que la fuerza física potenciada por el cuerpo de las bestias superaba sus expectativas. Los miembros del equipo de defensa lo llamaron monstruo. Luego huyeron. Él recogió la muleta, y el patrullero se le acercó y le dijo que era como un dios de la guerra. Le preguntó si estaba bien, y él respondió que su cuerpo podía soportar los golpes. Ao le dio la muleta a Jun. Este le dio las gracias, pero Ao le respondió que no tenía nada que agradecerle, ya que él siempre había cuidado de él y lo único que podía hacer era defenderlo. Pero a Jun le preocupaba que el equipo de defensa de la ciudad viniera a buscarle problemas. El policía le dijo que no tenía nada de qué preocuparse, porque Ao y él se habían convertido en miembros de la unidad de respuesta especial, por lo que el equipo de defensa de la ciudad no se atrevería a hacerles nada. Esa noche, en la base temporal de la unidad de respuesta especial de la ciudad de Chisi, Rui preguntó si se había completado todo el papeleo del traspaso. Él respondió que sí. Entonces ella le informó de que había enviado su solicitud para unirse al equipo a la sede central, y que la sede la había aprobado. Él quedó impresionado por su eficiencia. Él preguntó si eso significaba que se había convertido en miembro oficial. Ella le dijo que no se precipitara, porque el siguiente paso era el verdadero paso. Debía partir inmediatamente hacia la sede central en Ochen para participar en la evaluación de ingreso a la división de combate de la unidad de respuesta especial. Ella creía que, con su fuerza, aprobar no sería un problema. Él estaba seguro de que incluso establecería un nuevo récord. En Ucheng, el vehículo blindado siguió su camino. Rui le informó a Ao que Ucheng era la capital de la unidad especial Sangre Ardiente y que la sede también se encontraba allí. Ao oyó que el rango mínimo para ser miembro oficial de Sangre Ardiente era el de guerrero de rango D. Preguntó cómo se determinaban esos rangos. Señaló al patrullero anónimo que estaba a su lado y dijo que era débil, por lo que no podía creer que estuviera pasando la evaluación de Sangre Ardiente. El patrullero anónimo respondió que podía aguantar una paliza. Rui aclaró que se iba a unir al equipo de logística, no al de combate, por lo que no necesitaba someterse a la evaluación de combate. El patrullero sin nombre le informó de que el equipo logístico luchaba junto al equipo de combate, por lo que más adelante Ao podría tener que depender de él. Como tenían mucho tiempo durante el trayecto, Rui quiso sonsacarle alguna información. Le explicó que las personas como ella, que pueden usar algunas habilidades especiales, se conocen colectivamente como guerreros. El poder de combate de un guerrero se divide en 6 rangos, A, D y E. La sede de la unidad de respuesta especial tiene un sistema de clasificación especial. Los aspectos básicos que tienen en cuenta son la fuerza física y la resistencia. En cuanto a las aberraciones, se clasifican de más débiles a más fuertes. Las 5 clases eran: clase explorador, clase sabueso, clase señor supremo, clase gigante y clase calamidad. En circunstancias normales, un guerrero de rango E puede derrotar a una aberración de clase explorador siguiendo la misma lógica. Los guerreros de rango D pueden enfrentarse a aberraciones de clase sabueso. Los guerreros de rango C y B pueden enfrentarse a aberraciones de clase señor supremo. Y un guerrero de rango A puede enfrentarse a una aberración de clase gigante. Y solo un guerrero de rango S puede enfrentarse a una aberración de clase calamidad. Además de eso, la afinidad con un núcleo de bestia también afecta al rango. ¿Cómo se pregunta por la afinidad con el núcleo de bestia? Ella explicó que, en el mundo actual, solo las aberraciones que mutaron de la niebla carmesí tienen habilidades especiales. Los guerreros humanos, por otro lado, solo podían despertar habilidades especiales sintonizándose con el núcleo de bestia de una aberración, a través del armamento del núcleo de bestia, por lo que aspectos como su condición física, su talento e incluso su suerte afectan a su afinidad con el núcleo de bestia. Cuanto mejor sea su afinidad, mayor será la calidad y el número de habilidades que podrá despertar. Si no puede sintonizarse con un núcleo de bestia, el rango más alto que puede alcanzar es el rango E. El camión militar se había detenido. Un miembro del equipo de defensa de la ciudad les informó de que la calle estaba cerrada debido al tráfico. Les aconsejaron que tomaran un desvío. No podían creer que esos hombres se atrevieran a bloquear a la unidad de respuesta especial. La defensa de la ciudad razonó que ellos también estaban en misión oficial, por lo que no tenían otra opción. Pasó un coche blanco con un logotipo verde entrelazado con una enredadera. Rui lo vio y se preguntó qué hacía allí un pez gordo del grupo de la enredadera verde. Se dio cuenta de que algo no iba bien. Una hora más tarde, en el lugar de evaluación de Blazing Blood, el hombre que estaba al frente informó a todos que Blazing Blood era el escudo más fuerte de la humanidad y la espada más afilada de la unidad de respuesta especial. Se trata de Lin Yong-sin, examinador jefe de sangre ardiente y guerrero de rango A. No le importaba qué tipo de antecedentes tuvieran, pero una vez dentro, tenían que seguir sus reglas. También les informó de que no se toleraría el uso de influencias. No le importaba quiénes fueran. Si no tenían lo que hacía falta,
Ni siquiera debían pensar en quedarse en sangre ardiente. La primera prueba era la evaluación física. La primera prueba consistía en correr 100 metros con un peso de 50 kilogramos. Howe llegó a la meta en solo 5,10 segundos. A continuación vino la prueba de fuerza electromagnética con mancuernas. Howe sorprendió a todos al levantar 100 kilogramos. Después vino la prueba de potencia de golpeo, que resultó demasiado fácil para él. De hecho, rompió la máquina de pruebas, por lo que ni siquiera se pudo calcular su puntuación. 10 minutos más tarde, informó al examinador jefe de que había completado todas las pruebas. Jackson lo confirmó y anunció que su puntuación era de 198 puntos. Esto sorprendió a todos, ya que el récord anterior para novatos era de solo 140, por lo que algunos asumieron que había hecho trampa. Alguien se acercó a Jackson y le comentó que el récord de novatos era de 140 puntos. Así que este hombre, Sang-Hin, el hermano menor del capitán del equipo de defensa de la ciudad de Easy, se negó a aceptar que Ao hubiera superado el récord. Jackson respondió que él mismo lo había supervisado y que todo había quedado grabado en cámara. Se sintió ofendido, ya que parecía que le acusaban de haber dejado pasar a Ao por la puerta trasera. Hin respondió que no se atrevería, aunque sentía curiosidad. Le preguntó a Ao si era del equipo de patrulla de la ciudad de Chisi. Ao estaba confundido, pero respondió que sí. Luego le dijo que solo quería saludarlo, ya que eran de la misma ciudad natal. Pero en el fondo, planeaba algo siniestro para el chico. Quería vengar a su hermano mayor, que había sido humillado. Ao se intrigó cuando mencionó que eran de la misma ciudad natal. Jackson le informó de que el chico era Hin, uno de esos niños ricos del equipo de defensa de la ciudad de Easy. Le preguntó si lo conocía, pero no era así. Pero después de enterarse de que era del equipo de defensa de Easy, se dio cuenta de que todo el equipo de defensa de la ciudad estaba podrido hasta la médula. Más tarde, el joven Sin anunció el resultado de la prueba física. En el puesto 30 estaba John San con 89 puntos, y así sucesivamente. El tercer puesto lo ocupó Sang-Hin con 123 puntos. El segundo puesto fue para Hin Jin con 135 puntos, y el primer puesto fue para Ao, con 198 puntos. Una mujer rubia parecía encantada. Había venido a hacer la evaluación por diversión, pero no podía creer que hubiera un novato tan fuerte, y se emocionó por estudiarlo de cerca. Esta persona era Hin Jing, investigador senior de la Oficina de Inteligencia Técnica. En la habitación individual del dormitorio, Hin estaba hablando con alguien a través de la tableta. Se sentía mal por no haber conseguido el primer puesto. Se quejó de que dos monstruos aparecieron de la nada, pero la persona al otro lado de la línea le dijo que si su hermano no fuera un perro para el grupo Green Van, ni siquiera habría podido presentarse a la evaluación. Le recordaron que solo tenía una oportunidad, así que más le valía no estropearla. Estaba decidido a entrar en sangre ardiente por su hermano. En la estación de pruebas del cuerpo bestia, Johnson les aseguró que la prueba no era complicada, solo tenían que ponerse la muñequera y colocar el núcleo bestial en él para comenzar la prueba. Cualquiera con una afinidad con el núcleo bestial inferior al 40% sería eliminado inmediatamente, explicó el núcleo bestial. Por si acaso había alguien que aún no lo supiera, solo las aberraciones de clase sabueso o superior pueden producir un núcleo bestia. Cuanto más fuerte es la aberración, mayor es la calidad del núcleo bestia que produce. Al encajar un núcleo bestia en un armamento de aberración, un guerrero puede usar habilidades especiales. Al igual que una aberración, los cuerpos bestia de calidad negra se encontraban comúnmente en las clases sabueso y señor supremo. La calidad va de negro, rojo óxido, rojo sangre, rosa y el más alto era el dorado. Cada uno tiene una afinidad diferente con los núcleos bestiales y despertará habilidades de diferentes atributos en función de esa afinidad y de su propio talento innato. Pueden ser poderes elementales o control de apoyo. La muñequera era el grado más bajo de armamento aberrante. Solo puede poner a prueba su propia afinidad y no les otorga ninguna habilidad. Una vez que se unieran oficialmente a la división de combate de sangre ardiente, se les daría mejores cuerpos de bestias y armamentos aberrantes. A continuación, anunció el comienzo de la prueba de afinidad con los núcleos de bestias. El primero era de rango D con una afinidad del 39%, que cayó en la desesperación porque quedó quinto en el examen físico. Sin embargo, esta evaluación era aún más difícil que matar aberraciones. El siguiente candidato fue clasificado como rango D con una afinidad del 56%. Estaba muy feliz de haber aprobado y poder finalmente unirse a la sangre ardiente. Jenks fue el siguiente, tenía los ojos rojos, cogió la piedra, y la colocó en el protector de muñeca, luego le ordenó que le obedeciera. Entonces mostró su puntuación, rango D con 605 de afinidad.
Todos se quedaron sorprendidos, porque el novato más fuerte del año pasado solo obtuvo un 56%, y podría ser el más fuerte de ese año. Jin afirmó que eran un montón de basura y que él era el más fuerte de todos. Ao observó cómo su arrogante persona bajaba del escenario. Cuando Jin se le acercó, le preguntó si era de Chichiseri. Tenía curiosidad por saber por qué nunca había oído hablar de alguien tan fuerte como él. Le dijo que ella lo sabía todo en la oficina técnica. Por eso le sorprendió que él hubiera logrado pasar desapercibido para ella, lo que le impresionó. Luego dedujo que la fluctuación anormal en la concentración de niebla carmesí en la ciudad de Chichi unos días antes tenía algo que ver con él. Él intentó hacerse el tonto. Ella le dijo que no pasaba nada, aunque él no lo admitiera. Solo quería expresarle lo interesada que estaba en él. Él aprovechó la oportunidad para sonsacarle información a la señorita Sabelotodo. Ella accedió, pero puso una condición: si su puntuación era más alta que la de ella, le diría todo lo que quisiera saber. Entonces la llamaron para que pasara al frente. Llamó la atención de todos y anunció que estaba a punto de batir el récord de Jin. Ao se sintió intrigado. Si ella era tan fuerte, mientras que Jin la insultaba, ella cogió la piedra negra, la hizo girar entre sus manos, y la colocó en el protector de muñeca. Entonces se vio que era de rango D con un 78% de afinidad. Todos se quedaron sorprendidos. Entonces la reconocieron como la chica Jin Lee. Ella sonrió ampliamente. Luego, cuando bajó, enfatizó cómo había demostrado que podía romper el récord de Jin. Eso enfureció a Jin. Además, Ao tampoco podía dejar escapar a esa zorra apestosa. Ao fue el último en ser llamado. Desde que se enteró de lo fuerte que era ella, empezó a convencerse de que no mentía. Podría ser que ella supiera mucho. Jin le preguntó si se sentía presionado para obtener alguna pista sobre su hermana. Estaba decidido a ganar la apuesta. Le dijo que observara con atención. Según Rui, su rango era al menos C. La calidad del núcleo de la bestia era negra, igual que el que él había absorbido. Le intrigaba saber cuál sería su índice de afinidad. Colocó la piedra en la muñequera y se preparó para ver cuánto potencial tenía. Esperaba un rango C. Podía imaginar a todos boquiabiertos por la sorpresa, ya que era el nivel de un líder de escuadrón. Pero el sistema mostró un error, un resultado que nunca antes había ocurrido. Reveló un 0%. Jin se rió a carcajadas de él. Era divertido que incluso los núcleos de las bestias lo rechazaran. Ao puso mala cara. Entonces vio su protector de muñeca. Este emitía una niebla carmesí. Su cuerpo estaba devorando por la fuerza el núcleo de bestia. Jin no podía creer que obtuviera un 0%. Lo peor que había obtenido alguien antes era un 1%. Y tuvo que registrarlo. Sabía que el anciano estaría feliz con eso. Jin esbozó una sonrisa diabólica al ver ese núcleo de bestia. Informó de que Ao había robado el núcleo de la bestia. Inmediatamente, el joven Sin le pidió a Ao que levantara la mano para poder ver la muñequera y el núcleo de la bestia. Había desaparecido. Le preguntó dónde estaba. Exigió una explicación. Howe respondió que no lo sabía. O bien se sentía incómodo, tenía que inventarse una razón de inmediato, o definitivamente se convertiría en una rata de laboratorio. Se arriesgó. Disfrazó su bestialización como una habilidad activada por el cuerpo de bestias. Les mostró sus manos con forma de garras. Jin se sorprendió. Se preguntó qué era eso. Inmediatamente, Yong-Sin desenfundó sus armas y alertó a todas las unidades. Les dijo a los participantes que se retiraran. Mientras que Jin se emocionó al ver la bestialización, Jin se preguntó si el tipo estaba infectado de nuevo. Yang-Sin les dijo que se retiraran. Estaba decidido a ocuparse de él de inmediato. Jin llamó a Ao para preguntarle si podía oírla. Él le preguntó qué. Yang-Sin se sorprendió un poco al ver que no había perdido la cabeza. Ao respondió con indiferencia que era la habilidad del cuerpo de las bestias la que de repente se le había metido dentro. Y entonces ocurrió eso. Jin se alegró de que no se hubiera vuelto loco, así que debía de tratarse de una habilidad de transformación. Se emocionó porque era la primera vez que ocurría. Yong-Sen le dijo que había ganado el premio gordo. Recuperarse por sí mismo después de transformarse era algo inaudito. Era una habilidad tan rara, que Ao sintió curiosidad por saber quién era realmente Jin, ya que ella sabía tanto, que sonrió y respondió que ella era la que lo sabía todo. Yong-Sen reveló que era una candidata brillante para el cargo y también investigadora senior en la Oficina de Inteligencia Técnica. Su padre, el general de división Jinan Cheng, estaba a cargo de todo el departamento de investigación y desarrollo tecnológico. A ella le molestó que él filtrara los secretos y arruinara por completo su aura misteriosa. Yong-Sin dio por terminada la conversación y le pidió a Ao que le entregara el núcleo de la bestia. Él se encontraba en un aprieto. Admitió que no era porque no quisiera entregarlo, sino que la cosa se había adherido a su cuerpo y no se iba. Jin lo oyó.
Inmediatamente pensó en informar de ello a la gente de la Vid Verde. Eso convertía a Ao en el sujeto de prueba perfecto. En la sala de radiología, Ao fue escaneado por una máquina. Los investigadores no podían creer que un cuerpo de bestia creciera en el cuerpo de una persona y, dado que el cuerpo de bestia se había fusionado con su cuerpo, no se podía eliminar fácilmente. Le preguntaron al director Jin qué opinaba. Él respondió que valía la pena investigarlo. Se daba cuenta de que había más secretos allí. El general de división Jinan Cheng era el subdirector de la Oficina de Inteligencia Técnica. Dos hombres entraron y preguntaron por la situación y los antecedentes del niño. Preguntó si la sangre ardiente todavía planeaba seguir las reglas y no aceptar a nadie con menos del 40% de compatibilidad. Son Yan, teniente general y jefe del Estado Mayor de la Unidad de Respuesta Especial, le dijo que dejara de ser tan misterioso y revelara lo que estaba pasando. An Chen dirigió el equipo que desarrolló el equipo de pruebas con Rin Dan. Él sabía mejor que nadie que era del 0%. Jin le dijo a su padre que se diera prisa y lo revelara, porque el suspense la estaba matando. Preguntó qué pasaba con Ao. Él reveló que la lectura de la máquina se había disparado. La compatibilidad no tenía precedentes. Superaba el máximo teórico establecido en el 100%. Lian ordenó al joven sin que lo acompañara inmediatamente. Mientras tanto, dentro de la máquina, Ao notó que el núcleo de la bestia había pasado de negro a rojo. Se preguntó si era porque había absorbido el pequeño núcleo de la bestia, antes de absorber el núcleo de bestia aberrante de clase Overlord, lo que le llevó a robar su habilidad y también activó el núcleo de cristal de su cuerpo. Y ahora, absorber un núcleo de bestia de bajo nivel no le otorgaba la habilidad, pero el núcleo de bestia se fortalecía, de negro intenso, pasó a rojo óxido. El almacenamiento total de niebla carmesí había aumentado, así como la eficiencia de absorción de la niebla carmesí. Se convirtió en un marrón rojizo oscuro y apagado, como junco viejo con un acabado mate e impurezas oscuras moteadas. En otras palabras, cuanto más fuerte sea la bestia, más fuerte se volverá él después de absorberla. En la sede de la Unidad de Respuesta Especial Blazing Blood, Rui discute con Leon. Ella trajo a Ao allí, así que le preguntó, ¿qué problema había en que se uniera a su equipo? Él le recuerda que debe cuidar su postura y su tono. También le señala que está prestando demasiada atención a ese novato de rango C. Ella insiste a su padre en que prometió incorporarlo a su equipo. Le pide que no la convierta en una soldado que no cumple su palabra, pero Leon argumenta que la palabra de un soldado es para el país, no para un individuo. También le dice con firmeza que Ao ya se ha unido al equipo de Yang Shen y que eso no se puede cambiar. Le preguntó si planeaba luchar contra un compañero líder de escuadrón por un recluta. Le ordenó que regresara a su puesto. Ella no tuvo más remedio que obedecer, pero en su interior estaba decidida a encontrar otra solución. En la sala de estar del cuartel de la sangre ardiente, alguien informó de una gran noticia a Big News. Era Jing. Le informó de que el nuevo nido descubierto entre la X-Serie y Redstone Serie estaba enviando novatos de sangre ardiente a explorarlo. Solicitó al instructor Yang sin que formaran equipo. Yan Ao fue identificado como miembro de rango C y miembro de la unidad de respuesta especial sangre ardiente bajo el mando del escuadrón de Yang Xin. Más tarde, Yang Xin les informó de que el objetivo de la misión era investigar y evaluar el nivel de amenaza. Les advirtió que estuvieran alerta, aunque se trataba de un nido, podía haber cambiado debido a la niebla carmesí. Jing, investigadora senior de rango de la Oficina de Inteligencia Técnica, también se convirtió en miembro del escuadrón de Yang Xin. Ella le dijo que la recopilación de datos era su punto fuerte, por lo que lo consiguió. El nivel de amenaza del nido de bestia se dividía en 4 niveles: bajo, medio, alto y extremadamente alto. También había muchos tipos diferentes, como alto a medio. El nido de nivel bajo al que se dirigían era de tipo colmena. Su característica era una estructura simple, pero los pasajes internos eran complejos, y la parte más mortífera era: había un enjambre masivo de abejas picadoras compuesto por un gran número de abejas obreras y un pequeño número de abejas soldado. Howe preguntó si una sola persona no podía ocuparse de un nido de avispas. No podía creer que necesitaran 3 coches llenos de gente. Jing respondió que las abejas de hierro no eran pequeñas abejas melíferas. De repente, el conductor notó algo extraño. Ao vio las abejas fuera. Se sorprendió al ver lo grandes que eran esas abejas. Tal y como había dicho Jing anteriormente, eran abejas de hierro de clase exploradora y no se parecían en nada a las abejas melíferas. El conductor era el patrullero sin nombre que se convirtió en miembro privado del servicio de la Unidad de Respuesta Especial. Les dijo que se agarraran fuerte. Las abejas lanzaron sus aguijones. Así era como atacaban. Jing sabía que el vehículo blindado no podría resistirlo. Ao se ofreció voluntario para ocuparse del enjambre que había afuera. Era el momento perfecto para probar su nuevo movimiento. Su puerta se derritió. Luego saltó del coche.
Les dijo que buscaran refugio y se defendieran, y luego cargó contra las abejas. El patrullero sin nombre se sorprendió y se sintió confundido sobre qué tipo de habilidad usaba una puerta como arma. Jing le explicó que era una habilidad de transformación. Luego le contó que durante la evaluación, Ao absorbió un núcleo de bestia, y en ese momento solo podía transformarse a sí mismo. Por eso no esperaba que fuera capaz de cubrir objetos con una habilidad de transformación. Se emocionó al saber que podía convertir objetos en armas. Solo tenía que registrar sus datos de combate y estudiarlo detenidamente. Cuando regresaron, algo disparó a Howe, y el objeto verde le atravesó el brazo. Esa aberración era más fuerte que las demás. ¿Cómo podía atravesar sus defensas? Tenía que averiguar desde dónde se disparaba. De lo contrario, tarde o temprano acabaría agotado. Les dijo que había otro enemigo, pero que se desconocía su ubicación. Les aconsejó que tuvieran cuidado y se escondieran. Se escondieron detrás de una roca. Uno de los miembros de la unidad de respuesta especial se fue por el otro lado diciendo que las abejas de hierro le tenían miedo al fuego. Jing le gritó que no saliera. En cuanto lo hizo, le dispararon con los picos verdes, y luego el fuego lo envolvió. Ao le preguntó a Jing de dónde venían las púas verdes. Ella vio que era una abeja reina de clase sabueso. Su aguijón tiene un veneno que puede corroer armaduras por debajo del rango marino. No podía creer que realmente existiera una clase sabueso. Esto hacía que la información fuera errónea, ya que no se trataba en absoluto de un nido de bajo nivel. Pidió su ayuda para ocuparse de las abejas de hierro de clase exploradora. Mientras él iba a por la abeja reina, ella estaba dispuesta a hacerlo. Era de tipo elemental y tenía la habilidad básica del poder del viento. Desató una tormenta, y la ráfaga de viento se llevó a las abejas de hierro. La abeja reina se mostró. Howe finalmente la consiguió. Era una abeja enorme y amenazante. Giró la puerta, y le dio forma de lanza de doble hoja. Luego se preparó para atacar. La lanzó con todas sus fuerzas. La lanza voló rápido. Golpeó a la abeja reina. Ao había dado en su punto vital, pero esta no se inmutó en absoluto. Esto hizo que Jing se preguntara cómo una clase sabueso podía tener tanto poder. Tenía una teoría, así que le dijo a Ao que no la dejara escapar, porque estaba a punto de avanzar a la clase de Señor Supremo. Pero Ao decidió tumbarse en el suelo y dejarlo correr. Como se había quedado sin energía y sin niebla carmesí para reponerla, su energía se agotó en un instante. Ojalá hubiera guardado algo para luchar contra la abeja reina. Jing se burló de él preguntándole si estaba fingiendo estar muerto con esa mirada sin vida. Le preguntó si necesitaba respiración boca a boca. Él respondió que no le interesaban los niños pequeños. Ella se molestó por su respuesta. Ella le dio una barra de Snickers mientras descansaban, y él aclaró que no estaba sin energía porque tuviera hambre. Estaban comiéndola. Cuando llegaron los demás, les preguntaron si estaban bien. Ao respondió que estaban bien y sugirió que limpiaran el campo de batalla y montaran un campamento temporal, y que había que informar de la situación inmediatamente. Jing respondió que ya lo había hecho. Cuando comprobaron que la abeja reina había vuelto a la colmena, y la concentración de niebla carmesí en el nido seguía siendo baja, podían entrar con sus trajes protectores. Ao cree que deberían esperar refuerzos, pero ella razonó que la reina estaba herida, por lo que era una buena oportunidad para recopilar datos y acabar con ella, y que el nivel de amenaza del nido había aumentado a medio alto. Si tienen éxito, habrán completado una misión por encima de su rango y obtendrán muchos beneficios. Mientras tanto, en la sede de la unidad de respuesta especial, concretamente en la oficina del jefe de personal, Leon admitió que los altos mandos estaban muy divididos en ese momento. No solo personas como ellos querían que se convirtiera en un combatiente de alto nivel con altos ingresos. También había un grupo de científicos locos que abogaban por utilizarlo como sujeto experimental para la investigación. Le dijo al joven Sin que vigilara de cerca a Ao, porque era especial. De repente, el joven Sin recibió un mensaje urgente. Leon le ordenó que respondiera. Recibió un informe de que el nivel de amenaza del nido que Ao y los demás estaban explorando estaba cambiando de bajo a alto, y Jing ya había entrado. Era absurdo. Leon afirmó que Jing podía parecer poco fiable, pero era meticulosa. No correría un riesgo así. Por lo tanto, pensaba que algo era extraño. Le ordenó que enviara a la unidad de sangre ardiente más cercana para que les prestara apoyo. Rui lideraría el equipo y partiría de inmediato. Su objetivo principal era garantizar la seguridad de Jing y Ao, y el segundo era aniquilar el nido de las bestias. En ese momento, entró el joven He. El joven Sin pensaba que todavía estaba en el hospital. Lian le aclaró al joven Sin que había enviado a su hermano a seguir a Rui. Le preguntó si había algún problema, y el joven Sin respondió que no.
así que ordenó a Jong-hee que se presentara inmediatamente ante Rui y actuara como su ayudante. Johnson se dio cuenta de que había sido él quien había dispuesto que su hermano estuviera al lado de Rui. Leon lo hizo por su hija, a pesar de no saber por qué ella estaba tan interesada en Ao. Mientras tanto, Ao y Jin deambulaban por el nido. Solo él y ella tenían los trajes de combate protectores que podían resistir la niebla carmesí. Esperaba que todo saliera bien. Ella vio que las lecturas de energía no habían cambiado mucho, pero una vez que la abeja reina de antes evolucionara a la clase soberana, la dificultad de limpiar el nido aumentaría drásticamente. Howe sintió algo, así que le dijo que se detuviera. La abeja reina apareció esta vez. Es una aguja mutante con armadura de hierro. La abeja reina, su tamaño y el aparato bucal de su cola podrían significar que es de clase soberana. No podía creer que realmente hubiera logrado evolucionar, ya que la baja concentración de niebla carmesí no debería permitir un avance tan rápido. No solo eso, sino que las otras abejas de clase exploradora con agujas venenosas también se habían potenciado. Se dio cuenta de que la concentración de niebla carmesí allí había superado con creces el nivel de alerta. No podía entender por qué el analizador no les había advertido. Cayó de rodillas y empezó a toser. Se dio cuenta de que los trajes protectores habían sido manipulados. La eficacia contra la niebla carmesí se había debilitado. Eso la llevó a pensar que había un topo en sangre ardiente. La niebla carmesí aumentó. Él la tomó de la mano y corrió para retirarse, pero en el fondo se alegró de que la niebla carmesí le llegara justo cuando estaba preocupado por su falta. Pero primero tenía que poner a Jin a salvo, de lo contrario no podría luchar con tranquilidad. Una gran piedra cayó delante de ellos. Él le dijo que se escondiera allí, ya que el lugar estaba oculto y bien ventilado, y ella podría aguantar un rato. Luego ella le ordenó que se pusiera en contacto con el cuartel general y que los refuerzos prepararan trajes protectores mientras él mantenía a raya a las aberraciones. Y le aseguró que les mantendría informados con datos del interior del nido y la situación más reciente. Antes de irse, ella le advirtió que si no regresaba, lo perseguiría hasta las profundidades del infierno y nunca lo dejaría ir. Él le aseguró que sin duda volvería. La abeja reina se fijó en él. Se enfrentó a la abeja reina mutante con armadura de hierro y aguijón venenoso, una clase soberana, junto con varias otras abejas de hierro de clase exploradora, y se alegró de haber ganado el poder suficiente para proteger a las personas que eran importantes para él. Así que esta vez hizo la misma promesa que le había hecho a Sui, no fallar. El enjambre voló hacia él. Solo le quedaba energía de niebla roja para un disparo. No podía fallar bajo ningún concepto. Se concentró para condensar la energía en su mano, y luego la detonó. Este ataque era la explosión de condensación carmesí. Fue una explosión poderosa, que incluso se podía ver desde fuera de la colmena. Se preguntó si había funcionado, pero entonces la niebla carmesí se extendió, y las abejas salieron ilesas. No podía creerlo. Mientras tanto, 3 minutos antes, Jin no podía creer que alguien hubiera manipulado el analizador. Lo arregló para que midiera con precisión la concentración de la niebla carmesí. Le advirtió que la niebla carmesí superaba los límites. Las lecturas eran tan altas que duplicaban con creces el valor de alerta. De repente, sintió una ráfaga de viento. Eso le hizo pensar que se había producido una explosión en el exterior. No era un escenario ideal. La explosión agitó la niebla carmesí, haciéndola aún más espesa. Al absorber la alta concentración de niebla carmesí, los enjambres de abejas pudieron evolucionar rápidamente. Incluso las de clase exploradora más bajas han evolucionado a clases a hueso. Atacaron a Ao. Él se dio cuenta de que eran más y cada vez más fuertes, incluso con la niebla carmesí a su alrededor. Su tasa de reposición no podía seguir el ritmo de su consumo. Si eso continuaba, se agotaría. Jin se preocupó por si podría aguantar. Entonces se fijó en su cuello y vio que presentaba síntomas de corrosión por la niebla carmesí. Se dio cuenta de que su traje protector también debía de haber sido manipulado. Observó el dispositivo de medición. Las lecturas seguían aumentando. Sabía que Ao perdería el control. Ella le ayudó soplando primero la niebla carmesí que lo rodeaba, así que liberó una ráfaga de presión de viento. Cuando encontró el momento oportuno, la detonó. Howe se sintió confundido cuando la niebla carmesí que lo rodeaba fue disipada. Maldijo, porque le habían cortado el suministro de energía. Las abejas lanzaron sus aguijones verdes. Él lo bloqueó con el antebrazo. Los aguijones se le clavaron en el brazo, y fue entonces cuando se dio cuenta de que tenían un efecto paralizante. Soltó más aguijones detrás de él. Sabía que no podía esquivarlas. De repente, alguien llegó, y bloqueó los aguijones con su cuerpo. Era Jong-hee. Era un tipo de fuerza de rango C. Sus habilidades básicas eran la fortificación corporal, el endurecimiento y la supersensibilidad. Su núcleo bestial era un pangolín soberano. Gritó como concentrarse. Como la pelea aún no había terminado,
Las abejas los rodearon. En un instante fueron cortadas con ataques láser. Lo hizo Rui. Ella es una de tipo elemental de rango C con habilidades básicas como el electromagnetismo, y sus habilidades derivadas eran el rayo, el cañón de riel, el hierro, el áqueo de arena y la magnetización. Su fuente de núcleo bestial era una anguila de clase Vigimes. Howe le preguntó qué hacía allí. Ella explicó que habían recibido órdenes de la sede central para apoyarlos. Ordenó a todas las unidades que cargaran y eliminaran a esos malditos insectos. Su escuadrón siguió sus órdenes y cargó. El equipo A suprimió el paso delantero con altas temperaturas. El equipo B cubrió el rango medio con fuego. Jeong-hee y Ao recibieron la orden de retirarse para recuperarse. Ellos siguieron sus órdenes. Al mismo tiempo, la reina los había tomado como objetivo. Los que lo vieron primero les advirtieron, pero Rui les ordenó que no miraran atrás y siguieran corriendo. No esperaba que la abeja reina fuera de clase soberana, tenía que usar su movimiento. Era el ataque de aniquilación electromagnética. Era un campo eléctrico de alto voltaje creado por el movimiento, y destruía y paralizaba todos los objetos dentro de su alcance. Vieron cómo atacaba y golpeaba algo. Cuando vieron que era la abeja reina, se dieron cuenta de que era la mencionada en la información, y que estaba escapando hacia arriba, pero como Rui la había paralizado, no llegaría muy lejos. Ordenó la aniquilación del enjambre circundante para dar prioridad al rescate. Aún no podía creer lo fuerte que era. Jeong-hee parecía orgulloso cuando compartió la última vez en Redstone City. Rui ni siquiera había traído su equipo de combate principal y no llevaba su traje de combate, por lo que no podía usar sus habilidades a plena potencia. Buscó a Jing. Ao le señaló dónde estaba. Entonces Jing la llamó, y le dijo que si hubiera llegado 10 minutos más tarde, habrían tenido que recuperar su cadáver. En cambio, le dijo que la tratara cuando volvieran, porque todavía le debía por haberla salvado la última vez. Habían completado la primera misión, que era rescatar a los heridos. Así que preguntaron cuál sería su siguiente movimiento. Se le ordenó exterminar al enjambre y eliminar la amenaza del nido de la bestia. Mientras tanto, Ao aprovechó la oportunidad para reponer rápidamente algo de energía de niebla carmesí. El cañón de niebla carmesí no logró acabar con la abeja reina, por lo que tuvo que volver a intentarlo. Terminó de reponer su energía. Cuando oyó un ruido, todos se pusieron nerviosos y en alerta. La abeja reina absorbió toda la niebla carmesí de todo el nido. Parecía que iba a subir de nivel otra vez. El lector les advirtió que estaba a punto de superar el nivel 4. Jing se preguntó de dónde venía toda la niebla carmesí. Empezó a sospechar que el nido de la bestia era en realidad de alto nivel. La abeja reina emitió un fuerte ruido, lo que hizo que apareciera una gran cantidad de abejas de clase sabueso en la parte trasera. Ao les dijo que se ocuparan del enjambre y que él se encargaría de la abeja reina, ya que tenía una forma de lidiar con ella. Rui ordenó a todas las unidades que atacaran al enjambre y cubrieran a Howe. Howe tenía que acabar con ella de una vez por todas, o todos los que estaban allí morirían. Lo ocultó continuamente, pero sus garras no eran suficientes. Volvió a lanzar una explosión de condensación carmesí. Explotó en la zona. Esperó a que el humo se disipara para comprobar si había funcionado, pero este respondió lanzando su aguijón. Se dio cuenta de que bombardearlo con energía no era suficiente para asestarle un golpe mortal. Necesitaba encontrar un arma adecuada. Entonces se fijó en el aguijón de abeja reina que llevaba a su lado. Lo cogió y utilizó una bobina de bestialización. Lo empuñó como una espada. Luego se acercó a la abeja reina mientras evadía sus ataques. Enrolló toda su energía de niebla carmesí restante en su arma, y se preparó para devolverle el favor de haberle concedido un arma. La sujetó con fuerza, y cortó a la abeja reina con todas sus fuerzas. Esto provocó otra explosión en el aire. Después de eso, solo quedaba el núcleo rojo de la abeja reina. Era un núcleo de bestia de clase soberana, y lo atrapó. Tan pronto como lo tocó, sintió un dolor agudo en el pecho, porque la energía era tan fuerte que llenó el núcleo de cristal dentro de su cuerpo. En un instante, no pudo soportarlo más. Mientras tanto, Rui y el escuadrón se ocuparon del enjambre. Finalmente, lo exterminaron por completo. Jing expresó que se sentía más débil. Rui ordenó a todos que apoyaran a Ao de inmediato, pero cuando lo vio, estaba tirado en el suelo. Ella lo llamó por su nombre, con evidente preocupación en su voz. Ao estaba inconsciente. Lo conectaron a un monitor y vieron que su ritmo cardíaco se disparaba y sus señales neuronales eran erráticas. Había estado expuesto a demasiada niebla roja, por lo que podía perder la cabeza en cualquier momento. Rui ordenó a Jeong-hee que utilizara la cápsula médica y bloqueara las transmisiones neuronales. Se trasladaron al campamento temporal situado fuera del nido. El miembro sin nombre de la unidad de respuesta especial preguntó qué le pasaba a Ao. Jeong-hee respondió que Ao estaba bien.
Rui asignó a Jing la tarea de ajustar y supervisar los parámetros de la cápsula médica. Como era oficial técnico, la cápsula médica se activó y se inició la inyección de anestesia en su interior. Jing le dijo a Rui que solo era una solución temporal. Aún tenían que volver rápidamente al cuartel general para recibir el tratamiento adecuado. Rui lo sabía. Mientras tanto, dentro de Howe, una versión poderosa de sí mismo lo estaba estrangulando, mientras le decía que entregara su cuerpo y aceptara la transformación de la bestia. Supuso que era su fin. Pensó en sus padres y en su hermana y se sintió arrepentido hacia ellos. Aceptó que todo había terminado, pero entonces vio a sus padres animándole a vivir. Y también a Shua, que estaba allí recordándole su promesa de volver sano y salvo. Recordó que ella todavía lo estaba esperando. Entonces sus compañeros lo rodearon y le dijeron que despertara. Jing se negó a dejarlo rendirse. Le repetían que podía hacerlo. Se dio cuenta de que todos lo estaban esperando. Se dio cuenta de que la lucha aún no había terminado. Se sintió decidido a vivir. Todavía tenía que encontrar a su hermana y proteger a todos. Así que se negó a rendirse. Y sabía que no era solo su responsabilidad, sino también la de su otro yo. Se liberó del control de su poderoso yo y encadenó a esa otra versión de sí mismo. Llamó a su otro yo para que regresara, ya que todos los estaban esperando. Asesinado. Se enfrentó a él. Comprendió que hay un precio que pagar por hacerse más fuerte. Cada avance era como bailar al borde del abismo. Recuperó la conciencia, pero no podía abrir los ojos y su cuerpo tampoco se movía. En ese momento, los coches estaban en marcha. La tormenta de arena era tan intensa que no podían ver la carretera en absoluto. Era peligroso seguir conduciendo. Jeong-hee informó a Rui de que había unas ruinas de una antigua ciudad a 3 kilómetros, por lo que podían refugiarse allí. Rui le preguntó a Jing por el estado de Ao. Jing informó de que sus signos vitales se habían estabilizado, pero que aún no había recuperado la conciencia. Tras enterarse de ello, ordenó a Jeong-hee que se dirigiera a las ruinas y que dijera a los vehículos que le seguían que lo siguieran. Llegaron a las ruinas. Los 3 camiones militares entraron en ellas. Se ordenó a todos que bajaran y descansaran, pero Rui intuía que algo no iba bien en aquel lugar. Ordenó a Jing que escaneara de inmediato la estabilidad estructural del entorno, la concentración de niebla carmesí y las señales de calor. Luego ordenó a sus hombres que protegieran a Ao en la cápsula, porque esa era también una orden directa del cuartel general, sin que ellos lo supieran. Alguien los observaba desde un piso superior, y fueron emboscados. Les lanzaron flechas. Yeong-hee vio el ataque enemigo y ordenó a todos que se pusieran a cubierto. Le alcanzó una flecha, pero endureció el brazo para desviarla. Jin vio que las flechas estaban recubiertas de fluidos corporales de una avispa stinge venenosa. Entonces, una enorme roca cayó sobre ellos. Rui ordenó a todos que se dispersaran. Ella pateó la cápsula para alejarla del peligro. Luego se alejó. Justo antes de que la roca impactara, los escombros volaron por todas partes. Jeong-hee protegió a Jin con su cuerpo endurecido. Entonces aparecieron esos hombres. Eran bandidos y habían planeado llevarse todo. Primero lanzaron botellas de vidrio. Rui se preguntó qué era, pero cuando se rompió, liberó un gas verde. Se dio cuenta de que eran los fluidos de una bestia mutante de clase dominadora. El gas que produce tiene un efecto paralizante. Entonces los bandidos se abalanzaron sobre ellos. Un hombre enorme y musculoso con un hacha apuntó a Rui, pero ella lo esquivó hábilmente y le dio una patada en la ingle, y lo envió volando contra la pared opuesta. Pero justo después de eso, vio algo adherido a la cápsula. Cayó al suelo cuando la parálisis surtió efecto en su cuerpo. Cuando los bandidos tuvieron el gancho enganchado, comenzaron a tirar. Vieron a esos tipos protegiendo la caja metálica con sus vidas, por lo que asumieron que había un tesoro dentro, pero Jing intentó ir tras él, mientras les gritaba que no lo tocaran. Pero alguien le disparó una flecha en el tobillo. Ella cayó y sangró. Estaba desesperada mientras veía cómo se llevaban a Ao. Mientras tanto, dentro de la cápsula, apareció una marca en forma de U en la parte superior del pecho de Ao, que se extendía de un lado al otro del cuello. Desde los extremos superiores de la U, una línea se extendía hasta cada hombro. La marca brillaba débilmente, aunque estaba sufriendo. Lo único en lo que podía pensar era en salvar a Ao. Rui le dijo que aguantara mientras le sacaba la flecha de la cabeza. Fue un gran fracaso, ya que no solo se llevaron a Ao, sino que Jing también resultó herida. Rompieron la mitad de la flecha, y luego la vendó. Era todo lo que podían hacer en ese momento, y le aconsejó que no se moviera. Jing se dio cuenta de que los bandidos habían tendido una emboscada antes incluso de que llegaran. Le pareció extraño y se preguntó cómo sabían de sus movimientos. Finalmente, Jeong-hee informó de que la escena había sido asegurada.
La mayoría de los bandidos vagabundos escaparon mientras estaban envenenados. Había una fuerte tormenta de arena afuera, por lo que sabía que no podían haber movido a Ao por la superficie. Con eso, sospechaba que se habían ido bajo tierra. Sus hombres encontraron un hueco de ascensor abandonado. Una búsqueda preliminar sugiere que era un pasadizo a su escondite. Reunió un equipo inmediatamente. Su siguiente operación era un combate cuerpo a cuerpo, con el objetivo de rescatar a Ao. Rui ordenó a un equipo que asegurara la salida y protegiera a Jing, mientras que Yang Ji y el equipo B bajarían con ella en rapel. Les recordó que el fracaso no era una opción. El miembro sin nombre de la unidad de respuesta especial quería ir con ellos, pero Rui se negó, porque no es un combatiente y no saben lo que hay allí dentro. El equipo A lo protegería a él y a Jing en la superficie, pero él insistió, porque era su mejor amigo y quien le había salvado la vida. Así que ahora que estaba en peligro, no podía quedarse sentado esperando. Eso convenció a Rui. Ella le advirtió que se mantuviera cerca y no se quedara atrás. Mientras tanto, los bandidos llegaron a su base. Se quejaron de que el ataúd era pesado, pero también les hizo sentir curiosidad por lo que había dentro. Esperaban que fuera algo bueno. Uno de los bandidos llevaba un hacha y les dijo a todos que se apartaran. Levantó el hacha, y golpearon la cápsula. El que tomó la iniciativa de abrir la cápsula fue el líder de los bandidos, pero pronto se dio cuenta de que era más resistente que una caja fuerte. Rompieron varias palancas y mazos, y ni siquiera se movió. Un joven rubio les dijo que él podía abrirla, pero que tenían que bajar. El líder de los bandidos lo descartó como una tontería, ya que allí abajo no había nada. Allí abajo no había nada más que un callejón sin salida, y los últimos 3 que entraron nunca regresaron. Todos se rieron y se burlaron del chico, pero el rubio insistió en que había visto una llave que podía abrirla allí abajo. El líder de los bandidos se enfadó y agarró al chico por el cuello. El chico rubio le ofreció un trato: si lo abría, lo dejarían ir, pero si no podía matarlos o hacer lo que quisiera. El líder de los bandidos le advirtió que si intentaba cualquier truco, lo mataría. Ao los escuchó y dedujo que había terminado en la guarida del enemigo. Después de que su cuerpo bestia se actualizara, sus habilidades sensoriales se habían mejorado. No solo podía sentir su entorno inmediato y el entorno profundo bajo tierra, sino que también podía sentir el estado de su propio cuerpo. Su nivel de cuerpo bestia era rojo óxido con un 67% de reservas de niebla carmesí. Sus habilidades evolucionadas en forma de bestia eran garras y enredos, y las habilidades que había adquirido eran bomba de niebla carmesí y glándula venenosa. Sospechaba que la glándula venenosa procedía de la abeja reina. Los bandidos llegaron al piso más profundo. Allí había un fósil de una gran criatura. Advirtieron al chico rubio que no intentara ningún truco. El rubio señaló uno de los huesos y les dijo que allí estaba la llave. El líder de los bandidos ordenó a sus hombres que llevaran la cápsula allí. Mientras lo hacían, la caja explotó y los hombres salieron disparados. Al parecer, la caja se abrió por sí sola, tan pronto como se levantó, o liberó una glándula venenosa. Todos comenzaron a ahogarse. A Ao le gustó la habilidad. Era una buena habilidad de apoyo para controlar a las multitudes. El líder de los bandidos no esperaba que hubiera una persona dentro. Supuso que lo habían dejado capturar a propósito para poder infiltrarse en el escondite. Pero Ao no tenía ni idea de lo que estaban hablando. El líder de los bandidos lo intimidó presentándose como un guerrero de clase D. Le dijo que matar a un mocoso como él sería tan fácil como aplastar una hormiga. Estaba furioso porque habían jugado sucio, así que lo atacó. Ao volvió a activar la glándula venenosa, y luego le dio un puñetazo en la cara al líder de los bandidos. El líder de los bandidos se estrelló contra la pared, dejando una abolladura en ella. Alguien se asustó y eso llamó la atención de A. Ao le preguntó al chico rubio si también quería probar su fuerza, pero el chico se desmayó. Después de lidiar con los humanos, se fijó en los alrededores. Había muchos esqueletos de bestias mutadas en el lugar. Los inspeccionó y vio que todos estaban dañados, lo que le indicó que no habían muerto por causas naturales. Alguien los había colocado allí intencionadamente para que lucharan hasta la muerte, como en una arena de gladiadores. Entonces oyó a Ruiz, un sonido electromagnético. Podía oírlo desde 10 pisos de distancia. Comentó que ella seguía siendo tan impulsiva como siempre. Los bandidos dispararon, pero Yong-Hee endureció su cuerpo y fue tras ellos. Pateó a un bandido, y finalmente aseguraron la zona, pero aún no había señales de Ao. Rui les ordenó que siguieran buscando. Se dieron cuenta de que había marcas de garras de bestias mutadas por todas partes. Eso les llevó a pensar que el lugar guardaba algún secreto. Se acercaron al foso y uno de los militares informó de que el detector indicaba que Ao estaba abajo. Pero entonces, de repente, la señal desapareció.
Rui sospechó inmediatamente que la cápsula había sido destruida, lo que ponía a Ao en peligro, pero de repente saltó del pozo con un chico rubio inconsciente en brazos y saludó a todos. Nuestros presentadores han vuelto y el aumento de potencia ha sido realmente evidente.